Buenos días. Bueno, me han pedido que les explique el ejercicio 9 de integrales dobles del práctico 5, en donde tienen que calcular la masa, las coordenadas del centro de masa, el momento de inercia con respecto al eje X, al eje Y y a cero, ¿sí? Que sería el origen. Estas fórmulas, todas estas fórmulas, son fórmulas que ustedes pueden mirar de la guía, en un examen lo pueden preguntar, porque son las aplicaciones a la integral doble, en donde lo importante no es precisamente que ustedes se sepan de memoria las fórmulas, sino que sepan integrar. Esa es la idea, que de acá ustedes puedan colocar como corresponde los límites de integración e integrar. Entonces, el primer ejercicio, no me preguntaron el A, pero de todas maneras, ustedes lo que tienen como región D, tienen que calcular la masa de una lámina delgada. Recuerden que si es una lámina delgada, significa que hay dos dimensiones que son ancho y largo, que son preponderantes con respecto a el espesor. Entonces, tenemos una lámina delgada que tiene la forma de un triángulo. Estos son los extremos, los vértices de ese triángulo, ¿sí? Como tenemos que integrar respecto de X y respecto de Y, es decir, transformar esta integral doble, por ejemplo, para encontrar la masa, ¿sí? Entonces tenemos que encontrar los límites de integración de acuerdo a la forma que tenga esta lámina, ¿sí? Para eso tenemos que ver qué es lo que más nos conviene. Al encontrar los límites de integración, ¿sí? Transformamos esta integral doble en una integral iterada. Entonces tenemos que ver si va a ser una región del tipo 1 o una región del tipo 2, ¿sí? Evidentemente, si ustedes avanzan a lo largo del eje de las Y, fíjense, si avanzamos por este lado, nos encontramos con un límite inferior que es 0, pero un límite superior que es esta recta. Mientras que si avanzamos por este lado, el límite superior es otra recta. Por lo tanto, no nos conviene tomarla como una región del tipo 2, sino como una región como una región del tipo 1, sino como una región del tipo 2. Es decir, lo que se hace es avanzar a lo largo del eje de las X. Entonces, ingresamos por una recta, salimos por la otra. ¿Qué debemos encontrar? En primer lugar, debemos encontrar las ecuaciones de las rectas. Normalmente, ¿no es cierto? Esta sería la recta y igual a 3 medios de X, y esta es la recta y igual a menos 3 medios de X más 12. Entonces, normalmente ustedes colocan ahí como función de X, pero como la han tomado como una región del tipo 2, ¿eso qué significa? Que lo que van a hacer de cada una de estas ecuaciones, despejar la X. Entonces, despejo la X de la primera ecuación, es 2 tercios de Y. Entonces, ingresamos por la recta X igual a 2 tercios de Y. Salimos por la recta 12 menos Y por 2 tercios. Para Y que va entre 0 y 6. Acá les dice que la densidad equivale a K por I. K es una constante cualquiera que va a permanecer en la integral, ¿sí? Y de ahí van a calcular la masa, los centros de masa, etc. Para el ejercicio B, la región que ahora tienen tiene la forma de y igual a 0 igual a X y X cuadrado más 1, X cuadrado más Y cuadrado igual a 1. Entonces, ustedes lo que tienen de acá es la circunferencia, ¿ven? X cuadrado más Y cuadrado igual a 1. Y igual a X es la recta, ¿está bien? Entonces, Y igual a 0 es el eje X. Por lo tanto, la región es este sector circular. ¿Ven? Esta sería nuestra región D. Como es un sector circular, lo que más conviene es trabajarle en coordenadas polares. Polares. Acá estamos hablando de una parte de la mitad del cuadrante de esa circunferencia. Entonces, ¿qué significa? Que R va a ir entre 0 y 1, y tita va a ir entre 0 y pi sobre 4, porque es justo la rectidentidad, es cuando y es igual a x. Entonces, directamente vamos a trabajar en coordenadas polares, conviene mucho más, ¿sí? Ahora, la densidad les dice que es igual a K por la raíz cuadrada de X cuadrado más Y cuadrado. Entonces, eso también tenemos que transformarlo a coordenadas polares. ¿Qué me quedaría directamente? K por R, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si ustedes van a encontrar la masa, ¿qué sería? La masa es
la integral doble sobre D de la densidad diferencial de área. Entonces, ¿qué me quedaría? La densidad, K por R, ¿sí? Y la integral doble la transformo en la integral iterada. Entonces, como los límites de integración son todas constantes, R iría entre 0 y 1, θ entre 0 y pi sobre 4, con el elemento, no te tienen que olvidar nunca, el jacobiano, que es R. Ese R, recuerden que pasa a ser parte ahora de la integral, es decir, que cuando ustedes integren van a integrar K por R cuadrado, ¿ven? Porque acá tendrían R cuadrado, entonces integran K por R cuadrado. Y bueno, esa integral ya es bastante sencilla de hacer. Si ustedes tienen que encontrar las coordenadas del centro de masa, por ejemplo, la coordenada en X es la integral doble de la densidad por X diferencial de área. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos? Los límites van a ser exactamente iguales. En el jacobiano, el R diferencial de R diferencial de θ, y tienen la densidad, que es K por X, que es R coseno de θ. Todo dividido la masa e integran, ¿ven? O si tienen que calcular el momento de inercia con respecto a Y, el momento de inercia con respecto al eje Y es X cuadrado por la densidad diferencial de área, ¿ven? Entonces, ustedes tendrían X cuadrado por la densidad y el elemento de área correspondiente. Cuando antes de integrar ordenan esto y les quedaría R a la cuarta. ¿Podrían haberlo hecho en coordenadas cartesianas? Sí, lo pueden hacer en coordenadas cartesianas, ¿sí? Lo que más hubiese convenido acá es tomarla como una región del tipo 2, porque si la toman como una región del tipo 1, cuando avanzan por acá, nos encontramos con el límite superior, que es la recta, pero si avanzamos por acá, nos encontramos con la circunferencia. Entonces, convendría más que la X vaya entre la recta y la circunferencia, entonces la X va desde Y hasta la raíz cuadrada de 1 menos Y cuadrado, para la Y, que iría desde 0 hasta este punto, que sería, creo que raíz de 2, que es donde la circunferencia y la recta se cruzan. Bien, y en el último caso, la región D está formada por Y igual a X cuadrado, que es la parábola, ¿sí? Y igual a X más 2, que es la recta, ¿sí? Y les dice que la densidad es proporcional a la distancia de P a Y. Entonces, si ustedes lo ven, este sería el punto P. La distancia la voy a llamar X. Como es proporcional al cuadrado, la constante de proporcionalidad es K. La distancia es X elevada al cuadrado. Entonces, mi densidad es K por X cuadrado, ¿sí? Cuando yo analizo esta región, la puedo tomar claramente como una región del tipo 1. Me conviene mucho más. Entonces, ¿qué es lo que hacemos para colocarle los límites? Avanzamos a lo largo del eje de las Y, nos encontramos en primer lugar con la parábola y salimos de la región pasando la recta. Entonces iría de X cuadrado a X más 2, y la X, ¿de dónde a dónde va? Y la X iría desde este punto a este punto, ¿ven? Es donde se intersectan ambas curvas. Entonces hago la intersección de ambas curvas, esas intersecciones me dan menos 1 y 2. Entonces X va desde menos 1 hasta 2, ¿sí? Por lo tanto, por ejemplo, acá les he puesto uno de los ejemplos. Si ustedes tienen que encontrar el momento de inercia con respecto al eje X, entonces, para Y iría entre X cuadrado y X más 2. Para X, entre menos 1 y 2. Y cuadrado es parte de la fórmula del momento de inercia con respecto al eje X. Y la densidad es K por X cuadrado. Bueno, eso es lo que integra. Estas serían las fórmulas. El momento de inercia es como la resistencia al cuerpo a ser puesto en rotación. Como la masa en física se considera como la resistencia del cuerpo al ser puesto en traslación. Las fórmulas, como les dije, no es necesario que se las aprendan de memoria. Ustedes pueden directamente preguntar si no se acuerdan de alguna, pero lo más importante que les vamos a considerar ahí es esto. Ustedes tienen que saber bien cómo colocar los límites de integración, cómo transformar una integral en una integral iterada, ¿sí? Y cuándo, y saber cuándo voy a ocupar coordenadas polares en integrales dobles o coordenadas cilíndricas y esféricas en integrales triples.